El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, presentando y exponiendo la palabra absoluta, esa verdad verdadera, esa verdad absoluta que está plasmada en el texto sagrado. Sea el pensamiento de Dios, sea el pensamiento de las tinieblas, cómo piensa Satanás, los demonios, súbditos, sea el pensamiento de los hombres que en su obstinación, en su terquedad, ellos emitieron sus opiniones. De eso se trata el trabajo de los 5 ministerios. Eso lo he entendido a perfección, que fuimos llamados a ser receptores de las grandes iluminaciones de lo que está escrito en el texto sagrado en revelación que se escribió por inspiración. Receptores de lo que el Espíritu Santo nos va a presentar, nos va a entregar, nos va a confiar en la iluminación de la palabra, de lo que eso se da cuando somos diligentes, responsables, entregados al estudio de la palabra, y somos amantes, amamos el estudiar las Escrituras. Ese es el trabajo, debe ser el trabajo de los 5 ministerios. El maestro Briceño lo ha entendido a la perfección. 40 años estudiando las Escrituras, 32 años en el ministerio ininterrumpido, exponiendo la palabra. Del estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, maestro Briceño transmite. Hoy quiero presentar una palabra que se da como producto de algunas preguntas o de varias preguntas que me han hecho en común por correo, a través del mensaje en el WhatsApp, mensajes que me han enviado por YouTube, por TikTok, por Facebook, para ustedes contar. Y una de ellas es maestro, ¿nos puede usted explicar lo que es el rema de Dios? Porque es que yo he escuchado a mucha gente, me decía uno de ellos, que hablan de que necesitamos un rema. Ese es un rema que vino de parte de Dios. Tome el rema de Dios. Y no sé, son cosas que cuando las escucho, me decía la persona, algo me dice que hay un vacío, que no hay un complemento en lo que se expresa o un conocimiento preciso y conciso, y que hay algo más que decir en esto. ¿Usted podría darnos una explicación del caso? Y claro, me gusta cuando me hacen preguntas desde el punto de vista teológico, porque si tengo la respuesta, amén, la doy, y si no la tengo, pues eso me lleva a estudiar, a indagar, a escudriñar, para tener la respuesta precisa, concisa, detallada y poderla exponer y expresar sin un margen de error, sin descontextualizar, sin distorsionar las Escrituras, sin entrar en el terreno del hiperliteralismo, que es decir lo que la Biblia dice, y sin entrar en el terreno de la eisegesis, que es cuando le doy mi propia interpretación a las Escrituras, mi opinión, me parece, yo creo, tal vez, a lo mejor, no. Hacemos una exégesis. Estudiamos tomando en cuenta los códigos, reglas y principios de interpretación para ser certero en la investigación y
entramos en el terreno de la exégesis, que es cuando exponemos, decimos o presentamos qué es lo que las escrituras quieren decir. No lo que la Biblia dice, sino lo que ellas quieren decir. Ese tema, esa expresión ruema, fue la que utilizó el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Efesios, en el capítulo 6, verso 17. Cuando Pablo te habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso está en Efesios 6, 17. Dice así, dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese término palabra que está en el texto sagrado, etimológicamente, tal como se escribió en el griego koiné, es rema. Pero voy a explicar lo que es un rema, qué quiso decir Pablo cuando expresó, presentó esta verdad como un mandamiento, como un deber del creyente de tomar la espada del Espíritu. Que cuando Pablo dijo esto, oído, cuando Pablo presentó esta verdad, no existían Biblias. Estaban los pergaminos, los rollos escritos, no había Biblia, estamos hablando del Antiguo Testamento, de modo que aquí el apóstol Pablo no está hablando ni se está refiriendo a la Biblia como el manual de instrucción, lo que nosotros llamamos biblión, el conjunto de libros. Pablo no se está refiriendo a cargar, como en nuestros tiempos, a la facilidad que tenemos en un solo libro, los dos tomos, Antiguo y Nuevo Testamento. Pablo no está hablando en el aspecto físico de cargar un manual, la Biblia, debajo de nuestros brazos y para arriba y para abajo con la palabra, con la Biblia. Tú sabes, usted no puede soltar la espada porque esa es su espada. Si el diablo viene y lo consigue sin Biblia, usted va a tener problemas. No, Pablo no está hablando de eso. No existían Biblias cuando eso. Aunque no tengo problemas con que usted cargue la Biblia para arriba y para abajo. Eso es bueno. Cárguela, tómela. No, yo no tengo problemas con eso. Pero no es lo que Pablo está hablando. Pablo no se está refiriendo a eso. Para presentar con precisión lo que indica la fuerza y el poder que emana o se desata de la espada del Espíritu, debo explicar desde el punto etimológico el significado del término palabra, ese que utilizó Pablo allí, que en el griego hay tres términos. Hay tres términos que se utilizan para hacer referencia a la palabra. Por eso es importante que todo estudioso de las Escrituras, cuando esté leyendo la Biblia, que vaya a hacer un estudio de las Escrituras, debe tomar en cuenta lo que es la etimología de los términos. Cuando yo entiendo o entiendo en un pasaje que estoy estudiando, para tener mayor luz, a veces tengo que ir al núcleo, al centro, al tuétano de el significado de un término, específicamente hablando en el pasaje que estoy leyendo, porque eso me va a dar luz a lo que está escrito en el texto sagrado, en revelación, y eso me va a dar el Espíritu Santo me va a dar una iluminación de lo que está escrito, porque estoy tomando en cuenta los códigos, reglas y principios de interpretación, que uno de ellos es la etimología de los términos. Vamos a ver, tres términos se utilizan en el griego para hacer referencia o mención a la palabra. Por ende, tiene diferentes significados, diferentes valores, diferentes aplicaciones. Vamos a presentarlos. Primero tenemos el término logos. Logos. L-O-G-O-S. Logos. Este término, cuando aparece en el texto sagrado, en la Biblia, tiene que ver con la palabra escrita de Dios.
con el pensamiento escrito, con el pensamiento de Dios plasmado en tinta y en papel. Tiene que ver con los registros del pensamiento de Dios. Repito, con lo que está plasmado en revelación en el texto sagrado. Decía, usted tiene en su mano el Logos, eso, el manual de instrucción, lo que nosotros llamamos Biblia, todo eso, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo eso es el Logos. Eso es, ahí está escrito por inspiración el pensamiento de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia en relación al pensamiento de Dios es el Logos. Todo lo que está escrito en relación en la Biblia, en relación al pensamiento de las tinieblas, ese es Logos. Y todo lo que está escrito en relación al cómo los hombres pensaron en su obstinación y opinaron, y eso quedó escrito, eso también se llama Logos. Es decir, el Logos, repito, tiene que ver con la palabra escrita de Dios, inspirada por Dios. Tiene que ver con los registros, ya lo dije, parte del pensamiento de Dios, de las tinieblas y de los hombres. Esto tiene que ver con lo que está plasmado en revelación en el texto sagrado, en general. Ese es el Logos. Ahora viene la logión, L-O-G-I-O-N, logión, que tiene que ver con el oráculo, tiene que ver con la voz audible de Dios. Es el mandamiento expresado. En el caso de Juan el Bautista, escuchó la logión cuando le estaba bautizando a Jesús y escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado en cual tengo complacencia. Pablo, cuando iba camino a perseguir la iglesia, en camino fue interceptado por Jesús, y dice Pablo que escuchó una voz en hebreo que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó, ¿quién eres? Y la voz le dijo, soy yo, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Esa voz que escuchó Pablo es la logión. Cuando estaban en el monte de la transfiguración, estaban Jesús con 3 de sus discípulos, y dice que hubo una transfiguración en los personajes que estaban allí juntamente con Jesús y escucharon la voz audible. Pedro lo escribe y escuchamos la voz de Dios audible cuando dijo, este es mi hijo amado en cual tengo complacencia. Eso se llama logión, la voz audible de Dios. Posiblemente en la zarza hubo una logión cuando el ángel de Jehová dio el mensaje, que es una teofanía del verbo, después se explicó eso. El ángel de Jehová, que es una teofanía del verbo, después se explicó eso, dio el mensaje, y Moisés posiblemente escuchó la logión a través del ángel de Jehová, la voz audible de Dios. ¿Ok? Ahora, vamos al Rema. Aquí está, el Rema, que es se escribe R-H-E-M-A, Rema. ¿Qué es el Rema? Es aquí donde viene la verdad verdadera, la verdad absoluta, lo que está plasmado en el texto sagrado. ¿Qué fue lo que Dios quiso decir, inspirando a Pablo para que plasmara esta palabra? ¿Qué es lo que Dios quiso decir? El Rema es una palabra que viene de Dios, sea por el Logos o la logión, sea porque está escrita en el texto sagrado, o sea porque la escuchaste a través de Dios en la voz audible. También se puede entender como el Rema, una palabra que viene de parte de Dios a través de una manifestación de un don espiritual. Pero, oído, pero, no se queda allí. El Rema no es simplemente el Logos y la logión que la recibiste de Dios. El Rema tiene que ver con una palabra que es específica y determinante. Y es revelada a mi espíritu, oído, iluminada a mi alma, y en un momento de conflicto o prueba la confieso
en fe. Oído. Si el logos, lo que está escrito en el texto sagrado, y la logión de lo que Dios es, de lo que escuché de Dios audiblemente, no va cargada de fe, eso no es rema. Por eso quiero que me preste atención a la continuación de esta verdad que le estoy presentando. Es decir, el rema es la palabra creída y confesada en fe, sea que la reciba del logos o de la logión, pero la creo en espíritu, la ingiero, la digiero y me convenzo de esa verdad absolutamente tal como está escrita. Estoy persuadido en el espíritu que eso que está escrito o con lo que escuché de Dios en una voz audible es la verdad de Dios, y a mí nadie me va a hacer dudar de esa verdad. No hay lugar para el temor, para la duda, para la incertidumbre, para el desasosiego, no hay lugar para nada de esos flagelos, sino que estoy plenamente convencido, persuadido en el espíritu, y por eso creo en eso y deposito mi fe en eso, en lo que está escrito en el logos o en la logión que recibí de Dios. Pues ese es el rema, la palabra creída y confesada en fe que el Espíritu Santo toma. Oído, que ¿quién? El Espíritu Santo toma y ejecuta. ¿Por qué toma y ejecuta? Porque el espadachín es él, no yo. Más adelante voy a explicar eso. Trayendo resultado. Te vuelvo a repetir, el rema es la palabra creída y confesada en fe que el Espíritu Santo toma y ejecuta trayendo resultado. Este fue el término que Pablo utilizó para referirse a la espada del Espíritu en la carta a los Efesios. Señores, cuando Pablo hace mención de la palabra de Dios como espada, repito, no se refiere al libro en el aspecto físico, no se refiere a la Biblia, ni tampoco su referencia es a toda la Biblia escrita, sino aquella porción concreta, específica y determinante que sea más apropiada para la ocasión. Mire, le voy a dar un ejemplo, el mejor de los ejemplos. El caso de Jesús en la tentación. Jesús no utilizó versículos al azar, sino que fue específico, preciso y determinante con la porción de la palabra que tenía relación con la tentación y la confesó en fe. Y lo hizo para contrarrestar la tentación. Entonces, ¿qué es el rema? Es cuando hay una palabra escrita en el texto sagrado y yo la creo, deposito mi fe en ella y tal como está escrito yo la confieso. No estoy hablando de entrar en el terreno del positivismo, del acuerdo mental. No estamos hablando de esa basura. Estamos hablando de la fe en una palabra. Ahora, hay algunos principios que quiero presentar para ser más claro, más detallado en el asunto. Usted debe estar claro. Voy a incluirme. Debemos estar muy, muy claro en esto que voy a presentar. Para que la palabra sea un rema, y funcione como espada, o sea, que el Espíritu Santo la tome y la ejecute y traiga resultados, usted pueda ver la manifestación del poder del Espíritu Santo y de Dios a través de su vida,
Usted pueda ver la presencia de Dios manifestada en su vida. Usted pueda ver la gloria de Dios manifestada en su vida a su favor y a favor de otros. Debemos tomar en cuenta los siguientes factores. Oído, que son muy determinantes. Esto es principio de reino lo que le voy a decir. Principio sine qua non. Usted no los puede pasar por alto. Tome papel, tome lápiz, tomen a un apuntador. Porque esto que viene, esos son verdades del reino mata demonios. Yo sé de qué te estoy hablando. Yo sé, yo no estoy jugando al ministerio. Yo fui confrontado, si se puede utilizar ese término, creo que sí, y reteado por una palabra que recibí de Jesús por el Espíritu, cuando a mí me diagnosticaron una enfermedad terminal, incurable. No hay forma de cómo usted pueda desfasarse de esa enfermedad. Y que me dieron tiempos de vida, yo me llené de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones. Mis noches eran fúnebres. Y escuché la voz de Jesús cuando me dijo: le crees al diablo, al mundo y a las circunstancias y te mueres, o me crees a mí y vives. Punto. Así. Señor, pero es que la ciencia puede decir lo que sea. Pero es que yo siento, tú puedes tener cualquier síntoma, el síntoma que puedas tener. Pero mi palabra dice una verdad que es absoluta. Lo que la ciencia médica te dijo y lo que tú sientes son verdades, pero relativas. Es una verdad que no la puedes negar por fe, porque la fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Porque si es una verdad, lo que digo la ciencia y lo que yo siento es una verdad, pero es relativa, pero sigue siendo una verdad. Y la verdad, sea relativa y absoluta, son solidarias. Yo no puedo negar una verdad relativa con una verdad absoluta, porque la verdad absoluta no niega la verdad relativa. La verdad absoluta produce cambios en la verdad relativa. Por eso es relativa, puede tener cambios. La absoluta no cambia nunca. Y es verdad lo que te dijo el médico, es verdad lo que dice la ciencia médica, es verdad lo que tú sientes. Pero es una verdad absoluta lo que dice mi palabra, que por mis heridas, por el viacrucis, por el sufrimiento que yo llevé desde Getsemaní hasta la cruz, clavos, heridas, coronas, torturas, flagelaciones, 120 latigazos me dieron. Cargué una cruz, me traspasaron mis manos y mis pies con clavos, mi costado con una lanza, me desnudaron. 6 horas guindado en una cruz, sufriendo, padeciendo. Y después de eso mi Padre puso sobre mí tu enfermedad, puso tu maldición, puso tu muerte, puso tu pecado, lo puso sobre mí. Y después fui al infierno a buscarte, a ocupar tu lugar. Mi Padre se apartó de mí, yo morí físicamente y morí espiritualmente en la cruz del Calvario. Hubo una inversión que fue mi vida para que tú le creas al diablo, le creas a las circunstancias, le creas a los médicos y te llenes de dudas, de temores, de ansiedades, de preocupaciones, de angustia y entres en desvelo, no duermes, no comes, piensas y lloras, te acongojas, entras en una depresión. Eso no es lo que dice mi palabra. Eso no es lo que dice la Biblia, que tú eres y tienes y puedes en mí. Tú tienes que conocer cuál es tu herencia, cuál es tu legado. Y esa palabra que Jesús me dio, yo deposité la fe en ella. Por sus heridas yo fui sano, independientemente de lo que sintiera, lo que dijera la ciencia. Eso hace 32 años aproximadamente. 33, 34 años. Y aquí está José Briceño. La enfermedad fue sana. ¿Dónde está? Búsquela. En la cruz del Calvario Jesús se la llevó. Principio número 1. Escúchalo. En primer lugar, la palabra para que sea un ruema
una espada en posesión del Espíritu. La palabra debe confesarse en fe, persuadido con toda la seguridad, en plena confianza en Dios, sin que haya ningún margen de temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, afán, incertidumbre, desasosiegos, inseguridad. Todo eso tiene que salir. Porque si todos estos flagelos están en ti, todos estos flagelos bloquean la posibilidad de que el Espíritu Santo ejecute la palabra como espada y haya resultados favorables tanto para ti como para los que te rodean. Pero tiene que ser en fe, así, blanco y negro como está escrito. Entender que ante una palabra que Dios te dé, ni dudes, ni opines, ni cuestiones, solamente créela. Tú lo dices, Señor, yo lo creo. Independientemente, Señor, lo que me digan los sentidos, la ciencia, las circunstancias, el diablo, las tinieblas, independientemente, tu palabra es verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios vive y permanece para siempre. Así, así. Eso en primer lugar. En primer lugar. Por eso es importante de conocer todo lo que tenga que ver con la fe. Meterse en una cátedra de fe, estudiar las escrituras y buscar desde el punto de vista de información en lo que está en la Biblia escrito y llevarlo a un punto sistemático de todo lo que tenga que ver con la fe, porque necesitas tener una cátedra de fe, conocer lo que es la fe de Dios para depositar la palabra en la fe, no cometer errores. En segundo lugar, la palabra que tú confiesas para contrarrestar la tentación, el ataque, las circunstancias negativas, las adversidades de las tinieblas, ave. Esa palabra debe ser específica y determinante para la ocasión. Es decir, tiene que tener relación con la tentación, o con el ataque, o con las circunstancias negativas, A.B. Por eso usted debe observar, cuando Satanás tentó a Jesús con el convertir las piedras en pan, por causa del hambre que tuvo por los 40 días de ayuno, Jesús contrarrestó la tentación con una palabra que tenía relación con la tentación. Jesús le dijo, cito, escrito está, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Mateo 4:4. Señores, no fueron versos al azar, a la aventura, totalmente descontextualizado, desfasado de la tentación o del ataque. Por eso es que debes tomar en cuenta que si la palabra que tomas para contrarrestar la tentación o el ataque o la adversidad no tiene relación con la tentación, jamás el Espíritu Santo la podrá tomar como espada y ejecutarla para solventar la situación. Señores, preste atención a este principio. Las 3 porciones de la palabra que Jesús confesó en fe para contrarrestar la tentación tuvieron relación con la tentación. Ninguna de ellas estuvo desfasada. Si el ataque
es una enfermedad, pues debes buscar las porciones de la palabra que hablan en relación a tu sanidad. No tomes una que tenga que ver con finanzas, porque no te va a funcionar nunca. Por eso es que en relación a la enfermedad que estaba en mi sangre, el Señor me dio una palabra. Por mis heridas tú fuiste sano. Yo soy Jehová, tu sanador. Hay muchas cosas escritas, hay muchas promesas y bendiciones y legados que están escritos en el texto sagrado en relación a la enfermedad, a un desajuste financiero, problemas en la familia, problemas con los hijos. Para usted de contar. Pero la palabra debe ser específica y determinante y que vaya de acuerdo a la tentación o al ataque. Si no, no va a poder el Espíritu Santo hacer el trabajo, porque Él es un Dios de orden. Tercer lugar, la palabra que confieses en fe debe estar fijada en una promesa o en una bendición, que sea parte de nuestra herencia, de nuestro legado, la cual nos identifica con lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos en Cristo Jesús. En tercer lugar, la palabra que confieses en fe debe estar fijada en una promesa que Dios te dé en el momento determinado, en una logión o en una bendición que sea parte de nuestra herencia o nuestro legado, el cual nos identifica con lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos en Cristo Jesús. Yo busco en la palabra cuál es mi herencia, cuál es mi legado, cuál es mi bendición, qué dice la Biblia que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús. Y en eso yo deposito la fe. Cuando las tinieblas vienen, Satanás, los demonios, a tratar de llevarme al terreno de los temores, las dudas, las ansiedades, o de las baja estima, la autodepreciación, inmediatamente tomo la palabra en fe y se la cito, le digo, espérate. En el texto sagrado está escrito en relación a lo que dice la palabra de que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús. Esta es una bendición que ya fue consumada en la cruz del Calvario. Esta es parte de mi herencia, esto es parte de mi legado. Y ni tú, ni las tinieblas, ni el diablo, ni los demonios, ni las circunstancias, nada, ni nadie pueden negar esta verdad. Eso es un principio equitativo, eso es una verdad en el texto sagrado y que es absoluta y nadie la puede pasar por alto. De modo que cuando voy a depositar la fe en la palabra, repito, debo estar seguro que es una verdad que tiene que ver con mi bendición, con mi herencia y con mi legado. En cuarto lugar, oiga, debe ser una palabra que viene de Dios y que se caracteriza como una verdad trascendental, o en su caso circunstancial, cuando la recibes de Dios en el momento, en una logión. También puedes que recibas la palabra en una operación de un don espiritual por el Espíritu Santo. Oído, tiene que ser trascendental. Lo que está escrito debe ser trascendental. Porque hay cosas que están en la Biblia escritas desde el punto de vista circunstancial, que por ende se dieron bajo una circunstancia y que nomás que le sirvieron a la persona que se le dijo en el momento y que a mí no me sirve en este tiempo. Puedo aprender de ella, pero para depositar mi fe en ella no me va a servir. Por ejemplo, un hermano me dijo, maestro, la Biblia dice que lo que yo ponga a la planta de los pies será mío. Y les dije, mire, escúchame, eso está en la Biblia, pero eso se lo dijo Dios fue a Moisés. Eso es una verdad circunstancial para Moisés y pasó a ser trascendental para Josué y sigue siendo circunstancial en Josué porque a mí no me sirve. Entonces, cuando deposito la fe en una palabra que fue circunstancial, pero que no es trascendental, yo voy a tener problemas graves. Por ejemplo,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso se lo dijo Pablo al carcelero de Filipo. Pero eso es una verdad circunstancial que se le dio al carcelero de Filipo. Yo no voy a estar depositando mi fe y teniendo la confianza de que Dios va a salvar a mi familia porque me salvó a mí. Porque mi familia está bajo una promesa. ¿Cuál? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. No, no, no. Esa fue una promesa que se le dio fue al carcelero de Filipo. Es una verdad circunstancial, pero que no es trascendental. A mí no me sirve, a menos que Dios, en su designio, me diga a mí, haga de mí, cumpla de mí, en mí esa verdad que cumplió en el carcelero de Filipo. Pero que sea Dios el que haga de una verdad circunstancial una verdad trascendental para mí. Pero que sea Dios el que lo haga. Entonces, voy a la Biblia, sí. ¿Está escrita en el texto sagrado? Sí. ¿Lo dice la Biblia? Sí. ¿Por a quién se lo dijeron? ¿Es una promesa circunstancial? ¿Es una bendición circunstancial o es una promesa o una bendición trascendental? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si yo deposito la fe en una verdad circunstancial, pero que no trasciende a mi tiempo, pues el Espíritu Santo nunca va a ejecutar esa palabra, porque no me toca, no es para mí. Y el quinto lugar, hay que tener presente que el espadachín, ¿el qué? El espadachín es el Espíritu Santo. Nosotros solo nos toca es confesar la palabra en fe, cumpliendo los principios antes mencionados. Todo lo que he mencionado debo cumplirlo aunado a esto. Entender que el espadachín es el Espíritu Santo. Nosotros solo nos toca es confesar la palabra, cumpliendo los principios antes mencionados. Porque si no hay una palabra en fe y en los principios antes mencionados, el Espíritu Santo nunca podrá ejecutar esa palabra. Nunca podrá haber una manifestación ni una presencia del Espíritu, ni el poder del Espíritu se va a desatar a través de nosotros, a nuestro favor o a favor de los que nos rodean. ¿Por qué? Porque estamos quebrantando principios de reino. El Espíritu Santo, Él es el que ejecuta la palabra. Eso está claro en el texto. Cuando usted va a Mateos, el capítulo 8, verso 16, dice el texto así. Óigalo como dice, se lo voy a demostrar. Y cuando llegó la noche, trajeron a él, a quien, a Jesús, muchos endemoniados y con la palabra, ¿oído con qué? Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué echó demonios? Con la palabra. Pero cuando usted va a Mateo 12:28, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Quién echa fuera a los demonios? ¿La palabra o el Espíritu? Los dos. Porque el Espíritu Santo necesita una palabra en fe para echar fuera demonios. Si no, no nos va a poder echar. Eso está ahí. El primer texto es Mateo 8:6 y el segundo texto es Mateo 12:28. Pero cuando usted se va a la primera carta que escribe el apóstol Pedro, el capítulo 1, verso 23, dice así, cito, siendo renacidos no de simientes corruptibles, sino de incorruptibles por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que según lo que Pedro escribió, el nuevo nacimiento lo produce. ¿Quién lo produce? La palabra. Dice, siendo renacidos no de simientes corruptibles, sino de incorruptibles por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Pero si usted va a Tito 3:5, dice que quien produce el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Y si usted va a Juan, el capítulo 3, versos 5 al 6, dice que quien produce el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Como dice Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero váyase Juan 3:5-6, el caso de Jesús con Nicodemo. Respondiendo Jesús a quien, a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Según Juan 3, el verso 5-6, quien produce el nuevo nacimiento es el Espíritu, pero según Primera de Pedro 1:23, quien produce el nuevo nacimiento es la palabra. Entonces, ¿quién tiene razón? Los tres tienen razón.
Tanto lo que está escrito en Primera de Pedro 3:23, lo que está escrito en Tito 3:5 y lo que está escrito en Juan 3:5-6. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que el Espíritu Santo va a producir el nuevo nacimiento es a través de una palabra. ¿Quién es el agente ejecutor de la palabra de Dios en la creación? El Espíritu Santo fue el que hizo los mundos, Él fue el que formó el cosmos, solamente Dios dictaminó la palabra. Háganse, sean, produzcanse. Y esa palabra que salió de la boca de Dios cargada de fe, el Espíritu Santo la tomó y ejecutó e hizo los mundos. Así, de sencillo. Entonces, Jesús nos da el Espíritu. El Espíritu mora en nosotros, está en nosotros. El poder de Dios está en nosotros. La persona del Espíritu está en nosotros. Y solo lo que está esperando es que usted se ponga en línea con Él, que usted viva una vida en el Espíritu. Que usted viva una vida en el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Que usted se alinee con la vida del Espíritu, que usted salga de todo terreno de inmoralidad sexual, terreno de vanagloria de la vida, de la sed de prestigio, el terreno de la filalguria, el amor al dinero, el mamón interno, la codicia y la avaricia por el dinero, el terreno del litigio, de la lengua, el chisme, el brollo, la difamación, la censura, el escarnio, el terreno de los resentimientos, raíces de amargura, falta de perdón, celo, envidia. Toda esa basura usted tiene que abandonar eso. El terreno del ser de tener falta de humildad, de no ser una persona humilde, una persona sencilla, una persona sumisa, sujeta, obediente a la vida del Espíritu. Mientras usted no salga de todo eso, jamás le va a funcionar, con todo y que usted cumpla todos los principios que le acabo de decir, le va a funcionar el asunto. Porque el núcleo, el tuétano, el centro de todas estas cosas, además de lo que he nombrado, es la vida en el Espíritu. Si usted se la mantiene quebrantando principios de reino, usted tiene al Espíritu contristado y lo tiene apagado, que es lo mismo decir, está inoperante, él no puede hacer nada, ni a favor suyo, ni a favor de los que le rodean, así de sencillo. ¿Ok? Bueno, expliqué la diferencia que hay entre lo que es logos, lo que es logión y lo que es rema. La espada del Espíritu, quien decide que esa palabra sea que el logos o la logión sea un rema en mí, quien determina eso soy yo mismo. Yo, con la fe que deposito en esa palabra. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes pedirle, número 1, oren mucho por mí, cúbranme en oración. Creo mucho en la oración. La oración de justo puede mucho. 2, usted puede compartir este mensaje, no se quede con él. Suscríbase al canal, busque nuevos suscriptores. Y número 3, si usted puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. Si requerimos una ofrenda. Y le vamos a dar un buen uso de esto. A esto me dedico, a esto me entrego, al estudio y a la disertación de la palabra. Y hay que cumplir con los principios del reino. Pablo dijo, sé copartícipe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra. Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.